tenemos un texto que explora varias enseñanzas cristianas sobre este concepto. Un tema profundo sin duda. La verdad es que sí. Daría para muchas horas de conversación. Totalmente. Empecemos por una frase que probablemente todos conocemos. Vale. Errar es humano, perdonar es divino. Una frase clásica. ¿Verdad? Y nuestro texto lo conecta directamente con las enseñanzas de Jesús. Claro, Jesús puso mucho énfasis en el perdón. Iba más allá de las normas sociales. Sí, y eso nos lleva a Mateo 18.21-22, donde Jesús anima a un perdón sin límites. Imagina la revolución que esto suponía en aquella época. Era un concepto radical, ¿no? En contraste con las enseñanzas rabínicas que limitaban el perdón a 3 veces. Exacto, basándose en interpretaciones del Antiguo Testamento. 3 veces y ya. Imagínate. Jesús rompió con esos esquemas. Totalmente. Y ahí es donde entra Pedro con su famosa pregunta, ¿debo perdonar hasta 7 veces? 7 veces. Él pensaba que estaba siendo generoso. Claro, pero Jesús le dice que no se trata de llevar la cuenta. Que el perdón no debe tener límite. Exacto, debe ser radical e incondicional. Y para ilustrar esto, Jesús utiliza la parábola del siervo implacable. Sí. En Mateo 18.23-35, una parábola muy poderosa. ¿La recuerdas? Un rey perdona una deuda enorme a uno de sus siervos. Una deuda inmensa. Pero luego este siervo se niega a perdonar una deuda mucho menor a otro. Una deuda insignificante comparada con la que le habían perdonado a él. Exactamente. La moraleja es clara. Si Dios, contra quien cometemos grandes ofensas, nos perdona. ¿Cómo podemos nosotros negarnos a perdonar las ofensas, a menudo más pequeñas de los demás? Esa es la cuestión. Y el texto también conecta esta idea con Efesios 4.32. Donde Pablo nos insta a perdonarnos, así como Dios nos perdonó en Cristo. Exactamente. Y esto nos lleva a una idea realmente profunda. Dime. El perdón no es un recurso limitado. No deberíamos tener un cupo de perdón. Exacto. Debe fluir en abundancia, como la gracia de Dios. Y sin embargo, a veces caemos en la trampa de pensar que tenemos un límite. Cierto. Y lo que más me ha impactado del texto es que plantea que el perdón fue concebido incluso antes de la creación. Es una idea fascinante, ¿verdad? Totalmente. ¿En qué se basa esta afirmación? Se basa en pasajes como Génesis 3.15, Efesios 1.3-6 y Apocalipsis 13.8. Todos sugieren que Dios, en su omnisciencia, ya sabía que necesitaríamos perdón. Y que tenía un plan. Exacto, un plan desde el principio, Jesús. O sea, el perdón no es una reacción al pecado, sino parte del plan de Dios desde el inicio. Exacto. Y aunque perdonar a veces sea difícil, incluso un golpe a nuestro ego. Porque a veces cuesta, ¿verdad? Mucho. Dejar ir el dolor. El texto nos recuerda que Dios nos perdona una multitud de pecados. Y nos llama a hacer lo mismo. A ofrecer esa misma misericordia. Sin duda. Hemos visto en esta inmersión profunda cómo el ser, según el ejemplo de Jesús y la gracia de Dios, está destinado a ser ilimitado e incondicional. Un perdón radical que va más allá de nuestras limitaciones humanas. Totalmente. Y te dejamos con una pregunta para reflexionar. A ver. ¿Cómo puede la comprensión de la profundidad y la naturaleza preexistente del perdón de Dios inspirarnos a perdonar más libremente en nuestras propias vidas? Una pregunta que nos invita a mirar hacia adentro y a transformar nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y con nosotros mismos.